nuestras mentes para nosotros poder entender lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Nosotros en el aniversario de nuestra iglesia número 36 queremos como título de este mensaje, este tiempo que nosotros vamos a estar mirando las Escrituras, quiero ver un día para recordar. Hoy, hermanos, es un día que tú y yo estamos recordando las bendiciones del Señor. El día de aniversario, cuando nosotros pasamos, sea en matrimonio, nosotros celebramos el aniversario del matrimonio, donde nosotros recordamos ese día, el primer día o cuando nosotros lo casamos y ese amor que tuvimos con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, y recordamos esos tiempos para después recordarnos de ese amor. Muchas veces nosotros recordamos de una persona que está en los cielos y decimos, este es aniversario de mi mamá o papá o mi tío que falleció y está en el cielo, y nosotros recordamos ese tiempo, recordando su vida, lo que ellos como sirvieron al Señor, y repasamos esos tiempos. Y nosotros como esta mañana estamos recordando las bendiciones de Dios, y me anima mucho que muchos de los testimonios hablan sobre la oración. Esta es una iglesia de la oración. Muchos de nosotros en los años hemos visto grandes cosas que Dios hizo o está haciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia, y ojalá que nosotros podamos seguir dando testimonio de qué grande es Dios, no solamente en nuestra vida, pero en nuestra iglesia. Y ojalá que los niños y los jóvenes también puedan ver con sus ojos la mano de Dios, las bendiciones de Dios, y que ellos también pueden recordar el poder de la oración. Cuando yo estaba en Wisconsin con mi familia, nosotros pasamos solamente unos 4 o 5 horas con Hilda, mientras nosotros estamos caminando a otra iglesia que iba a predicar esa noche. Pues pasamos por la casa de ella y hablamos con ella. Ella tenía una placa que quizás ustedes se la dieron a ella, que parece así. No sé cuántos años ella la tuvo, y ella me la dio y dijo, pastor, yo quiero que te la lleve contigo a la iglesia y lo ponga en la iglesia, lo voy a poner en la iglesia allá atrás, un lugar. Y qué perfecto tiempo es para leer lo que dice aquí, y se lo dieron a ellos. Parece que fue los últimos días antes que ellos se fueron a los Estados Unidos, y se llama Siervos Sirviendo. Y quiero leer esto porque esto da un repaso de la historia de Wayne y la Killen. Dice, había una vez un muchacho de Kentucky que a los 11 años de edad aceptó a Cristo, y ya en su adolescencia sintió el llamado para el ministerio. Venía de una familia humilde, pero esto no fue una limitación para realizar sus estudios, llegando a hacerse un farmacéutico. Mientras tanto, en la isla, en las Marías, el pueblo de las Chinas, vivía una jovencita que venía de un hogar católico y que asistía a la iglesia presbiteriana, y que también estudiaba para ser también farmacéutica. Fue esta jovencita la que por medio de una revista comenzó a tener correspondencia con jóvenes, pero le llamó la atención aquel guapo futbolista, rubio y de ojos azules. Se enamoraron, y pronto el americano quiso venir para conocer la isla, pero fue a conocerle a ella. Se casaron el 23 de diciembre
de 1952 y se fueron a vivir a Louisville, Kentucky, donde Edgar Wayne Keelan era estudiante de Southern Baptist Theological Seminary y se preparaba para el ministerio. Después de graduarse del seminario, ellos tuvieron un gran desaliento, pues se encontraron con el problema que no era permisible que matrimonios mixtos, o sea, un americano y una latina, fueran misioneros. Todo parecía irse al suelo, pero no para Dios. Él hace lo imposible posible. Siguieron sirviendo al Señor en todo lo que podían en las iglesias a las que pertenecían. Sus vidas fueron llenas, pues tuvieron el segundo bebé, Ángela, en el 1956, después de haber perdido el primero. A esta le siguió Luis en el 1959 y Manolo en el 1961. Los Keelan estaban muy ocupados con sus hijos y el pastor se dedicaba a su trabajo secular. Tenía una hermosa residencia en Rivera Beach, Florida, y no solo eso, tenían un bote de 23 pies, nada más, en el canal que cruzaba por detrás de la casa. Pero el Señor seguía llamando para el ministerio. Se mudaron para Chattanooga, Tennessee, algo que familiares y amigos no entendían. En 1972, el pastor comenzó a trabajar en el hospital en diferentes turnos. Allí tuvo conocimiento del ministerio de Dr. Lee Robinson en Highland Park Baptist Church. Y fue en el 1978 que el pastor sintió el llamado para el Señor en Puerto Rico, lugar donde él había dicho que no volvería jamás a vivir después de haberla ocurrido muchos incidentes durante el tiempo que trabajaba en Walgreens en 1959. Ellos lo dejaron todo, sus hijos y su primera nieta, para servirle al Señor aquí en Puerto Rico, y se convirtieron en siervos sirviendo. 20 años atrás, el 16 de mayo de 1982, comenzaron la Iglesia Bautista Nueva Vida en el corazón de Mayagüez. Ellos han visto milagro tras milagro realizados en estos 20 años. Han bautizado a más de 300 personas y muchos más que han aceptado al Señor como su Salvador. Un sueño que parecía imposible está casi hecho realidad. Una iglesia de 3 pisos está construyéndose con la ayuda de hermanos americanos que venían como misioneros de Estados Unidos, dirigidos por el hermano Gary Sprunger y también por el amor de nuestros hermanos de la obra. Edgar Wayne y Ila Keelan ahora regresan 20 años más tarde, donde comenzó su llamado. Se van no con mucho dinero, pero con los bolsillos llenos de bendiciones, complacidos de haber sido obedientes al llamado del Señor Jesús y de ser siervos sirviendo. Ustedes que han amado tanto al Señor y que nos han amado y nos han servido en el amor de Cristo, queremos decirles que se quedarán en nuestro corazón oraciones y recuerdos que pudieran por siempre. Dios bendiga a nuestro amado pastor Wayne Keelan y nuestra amada hermana y la Iglesia Bautista Nueva Vida. No sé, ¿cuántos se recuerdan de esta placa? Algunos. Ella quería, obviamente, entregárselo otra vez a la iglesia y que nosotros podemos ponerlo para que otros vean los fundadores y cómo se empezó esta obra.
Nosotros celebramos, obviamente, 36 años, pero iglesia no fue 36 años de un club social, fue 36 años que nosotros estamos predicando el Evangelio. Gloria sea al Señor, amén. Gracias a Dios que nosotros nos hemos quedado firme en doctrina. Hay muchas iglesias que por muchos años están en un camino y después se empiezan a desviar en su doctrina y cambia la iglesia. Durante tiempos donde el mundo está presionando a cristianos a cambiar. Hermanos, hay cristianos o hay iglesias en nuestro ciclo que se están cambiando. Están cambiando su doctrina, están cambiando la música, están permitiendo el mundo entrar en sus iglesias. Y nosotros tenemos que comprometernos, y durante que yo estoy pastor de esta iglesia, yo prometo que yo no me voy a desviar de este libro. Yo voy a estar predicando solamente lo que dice la palabra de Dios. Aunque recibo presión de otros pastores para cambiar diferentes doctrinas o diferentes cosas para quizás atraer otros en la iglesia, yo voy a esperar que Dios traiga a otros. Yo nunca voy a bajar los standards o las doctrinas para que nosotros podamos tener más personas. Así no se crece la iglesia. Se crece con nosotros manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, y Dios va a traer las personas a nuestra iglesia. No es cambiando para que los otros del mundo puedan venir. Ay, qué bueno, la música parece como el mundo, vamos allá. Había una iglesia que enseñaron un video de que ellos trajeron reggaetón en su iglesia. Y el pastor bajó con su esposa bailando reggaetón en la iglesia. Solamente y traen personas que cantan esa música para que otros en la iglesia, otros en el pueblo pueden venir a la iglesia. Yo no creo que ese es el propósito del Señor. Dios quiere que nosotros lo mantenemos firme en la palabra de Dios. Y ojalá que ustedes se queden conmigo mientras nosotros predicamos solamente Cristo crucificado. Muchos en medio de tribulaciones todavía se quedaron firmes. Hay personas en la iglesia que están aquí por muchos años. Durante tiempos que estaban buenos, bendiciones, y tiempos de dificultades, se quedaron en la iglesia Bautista Nueva Vida, porque siempre se mantuvieron sus ojos hacia arriba. Hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar a la gente, nosotros vamos a desanimarnos, vamos a ver los pecadores. Y quizás vamos a ir a otra iglesia porque no nos gustamos lo que vemos. Pero los que están aquí esta mañana, los que están aquí por 20 años, 30 años, son cristianos que mantuvieron sus ojos mirando hacia arriba. Y yo te animo esta mañana que ustedes y vamos a seguir mirando hacia arriba solamente al Señor. Ojalá que se queden por muchos años más. Y que siempre vemos nuevas personas entrar en la iglesia y que otros pueden recibir a Cristo. Que, hermanos, es nuestro propósito aquí en la iglesia. Hermanos, el propósito no es a tener un club social para nosotros mismos, este grupo de 40, 50 personas, y disfrutar el tiempo solamente nosotros. Nuestro trabajo es allá afuera, a invitar, a compartir el evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Nosotros estamos aquí para aprender más del Señor, para saber cómo testificar, alimentarnos a nosotros para que podamos ir afuera de las paredes y a predicar el evangelio. Predicar Cristo crucificado. Más importante para ver almas salvas, cristianos ser bautizados. Y mientras que nosotros recordamos detalles de nuestra iglesia, nosotros queremos recordar verdades, detalles en la Biblia. Y eso que yo quiero hacer esta mañana, a recordar algunos detalles, ahora que estamos en el espíritu de recordar, a recordar cosas en la Biblia que es bien importante. Y vamos a recordar el Señor Jesucristo. Nosotros recordamos los miembros de la iglesia que ya están en los cielos.
Nosotros recordamos que Jesucristo se fue para preparar un lugar para nosotros. Y hay 4 cosas que quiero recordar hoy del Señor Jesucristo. Primeramente vamos a mirar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Después en cada punto voy a otro versículo para disfrutar las escrituras esta mañana. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, en versículo 8. Dice ahí las primeras 3 palabras: acuérdate de Jesucristo. Nosotros esta mañana queremos hacer eso, acordarnos de Jesucristo. Dice, de linaje de David, conociendo que Él es el Mesías, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahora, es interesante, cuando Pablo está hablando aquí, él dice conforme a mi evangelio. El evangelio que él estaba predicando. Obviamente no era el evangelio de él, pero está hablando del evangelio que él predicaba, porque en ese tiempo había un problema con falsos maestros, falsos profetas. Y él le dice a Timoteo y a los otros que estaban ahí, conforme a el evangelio que yo estoy predicando, Cristo crucificado, no el evangelio falso que otros están predicando. Esta mañana vamos a ver esas 4 cosas sobre el Señor Jesucristo. Número 1, vamos a recordar la provisión de Cristo. Vamos a recordar en este tiempo de aniversario, donde recordamos, vamos tú y yo a recordarnos la provisión de Cristo. Cuando pensamos de el principio de la iglesia, 1982, podamos dar testimonio de la provisión de Cristo. Este templo obviamente fue construido por misioneros. Dios proveó para ellos traer los materiales para construir este templo. Es una provisión de Cristo. En los últimos 5 años, casi 5 años que soy pastor de esa iglesia, nosotros vimos muchas veces donde Dios está proveyendo y nos enseña la mano de Él en su proveyendo para nosotros. Ojalá, hermanos, en su familia, por tú siendo fiel a Dios, está viendo la provisión de Cristo en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que ustedes están viendo que Dios está trabajando, Dios está dando bendiciones, y cuando hay una necesidad, Dios está ahí para proveer para nosotros. Interesante que yo dije, por ser fiel a Dios. Dios va a proveer para nosotros cuando nosotros seamos fieles a Dios. Ojalá que sus niños, ojalá que sus nietos en su familia pueden ver con sus ojos la provisión de Cristo en su familia. Que ellos pueden decir, wow, qué grande es Dios, porque mis padres están orando por esta petición. Yo vi mi mamá, mi papá ser sanado de Dios y Dios proveó en una manera grande, y ellos se animan, ellos ven el poder de Dios. Ojalá que sus niños, ojalá que sus nietos pueden ver la mano de Dios en su familia por tú siendo fiel a Dios, y que ellos, cuando tienen sus problemas, cuando ellos le faltan algo, Dios va a proveer para ellos, porque ellos se recordaron de las cosas que Dios estaba haciendo en su familia. Ojalá que los jóvenes de esta iglesia pueden ver la provisión de Dios en nuestra iglesia, y que ellos vean la mano de Dios en nuestra iglesia, que ellos dicen que gracias a Dios que yo soy parte de esa iglesia donde Dios está trabajando. Y que ellos mismos, cuando tienen peticiones, pueden confiar en el mismo Dios que nosotros confiamos. Ojalá que tú y yo estamos enseñando a nuestros niños en nuestro hogar que tenemos que dar gracias a Dios cuando Él nos provee. Cada vez en nuestra familia, cuando algo pasa o tenemos una necesidad, nosotros oramos en tiempo de comer. Cada vez que nosotros o Dios provee, tratamos de hacerlo 100%, quizás nos olvidamos 1 o 2 veces, pero mayormente cuando Dios provee para algo, nosotros juntos como familia decimos gracias a Dios, porque es una bendición. Nosotros juntamos esta semana como familia una oración. Gracias, Señor, por esa contestación de petición de nuestra familia.
Y nosotros lo gozamos porque Dios contestó la petición de nosotros. Y es importante que los niños vean qué grande es nuestro Dios. Muchos niños en los hogares piensan que son los padres que proveen. Y le dan gracias a sus padres, aunque los padres trabajan y hacen su esfuerzo para proveer para sus niños. Pero realmente, iglesia, tenemos que entender que todo lo que yo tengo, lo tengo porque Dios me lo ha dado a mí. Y tenemos que reconocer eso. Y Dios se lo puede quitar en cualquier momento también. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia sobre la provisión de Dios. En Mateo capítulo 16 vemos que los discípulos llegaban a un lugar y se olvidaron a llevar el pan o comida para comer. Mateo capítulo 16, versículo 18, o versículo 8, perdón. Mateo 16, 8. Quiero que vean estos versículos como un ejemplo de Dios proveyendo para ellos y un ejemplo para nosotros. Mateo 16, versículo 8, dice: y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús está diciendo: ¿por qué están discutiendo sobre el pan que ustedes no trajeron? Y dice: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hermanos o hombres? ¿Y cuántas cestas o canastas recogisteis? Jesús le está recordando a ellos de los milagros que hizo, dándole pan a estos 5,000 hombres. También tenemos que contar sus esposas y los niños, que obviamente fueron más. Y Dios, para recordarle a ellos que Él va a proveer para ellos, le da un ejemplo a ellos. Pero no solamente eso, iglesia. Él sigue diciendo: ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste o recogieron? Jesús le da 2 ejemplos a los discípulos de cómo Dios hizo un milagro para proveer para ellos. Y ellos estaban discutiendo, estaban preocupados porque no tenían pan, no tenía comida ese tiempo. Y Jesús dice: mira, espérate, recuerda esos tiempos que yo proveí. Yo soy mismo Dios. Iglesia, muchas veces nosotros lo quejamos, nos preocupamos porque no hay comida en la nevera, no hay lo que nosotros necesitamos. Y Jesús te recuerda de ejemplos en su vida donde Él proveyó para ti. Podemos recordar muchas veces donde Jesús, cuando no había comida, Jesús en una manera trajo comida para nosotros. Y nosotros viendo esos milagros, viendo que Jesús estaba ahí para nosotros en ese tiempo, todavía nos preocupamos cuando pasa otra vez. Y tú y yo tenemos que recordar siempre las bendiciones de Dios cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles. Cuando necesitamos la mano de Dios para proveer para nosotros, tenemos que ir atrás y decir: yo me recuerdo cuando esto pasó antes, Dios proveyó por nosotros. Jesús nos dio una promesa, que si estamos bien con Él, pues Él le va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos debajo de su voluntad. Lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué tremenda promesa para ti y para mí. Pero tenemos que recordarlo en tiempos difíciles. Vamos a dar gracias a Dios por la provisión de Él en nuestra familia. Hermano, escuche bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú o en tu familia dijiste: gracias, Señor? Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente. Muchas veces nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos a dar gracias a lo que es la persona que se merece y que nos dio bendiciones. Vamos a dar gracias a Dios por la provisión que da a nuestra iglesia. Y tú y yo tenemos que
recordarnos de la provisión de Dios cada día. No solamente vemos, número 1, la provisión de Dios, pero número 2, vemos o vamos a recordar el amor de Dios. No solamente la provisión de Dios, pero número 2, vamos a recordar tú y yo el amor de Dios. Esto es algo, hermanos, que tú y yo debemos de recordar cada día, el amor de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 7. Quiero que vean este tremendo versículo sobre recordando al Señor, recordando el amor de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, empezando versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿se recuerdan Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, o para con nosotros, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea el Señor. Por su gran amor por nosotros, somos, la Biblia dice, somos vivos aunque somos muertos. Dice en Efesios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos ¿en qué? Muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor por nosotros, nos ha sentado con Jesús en los lugares celestiales, dice este pasaje. Por su gran amor por nosotros, Él mostrará las riquezas de su gracia expresada a nosotros en su bondad. Por su gran amor por nosotros, sabemos lo que realmente es el amor de que se trata, de ese amor. Por su gran amor por nosotros, podemos amar a otros con un amor que agrada a Dios. Por su gran amor por nosotros tenemos el perdón de pecados. Por su gran amor por nosotros, Jesús murió en la cruz por nosotros o por nuestros pecados. Y para que podamos tener vida eterna. Por su gran amor por nosotros podemos amar a los que no conocen a Dios, para que ellos vean ese mismo amor en nuestra vida. Por su gran amor por nosotros podemos amar nuestras esposas, amar nuestros esposos, amar nuestros niños, amar nuestros nietos con ese amor que Dios tiene para nosotros. Vamos siempre a recordar ese amor que Dios tiene para ti y que tiene para mí. En este día especial debemos de recordar, número 1, la provisión de Dios. Número 2, el amor de Dios. Número 3, vamos a recordar esta mañana el sacrificio de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, empezando en versículo 23. Dice ahí en este pasaje, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y hasta 25, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. La frase importante ahí en este pasaje es: en memoria de mí. Hermanos, nosotros recordando el sacrificio de Cristo, recordando ese sacrificio que Él hizo para ti y lo hizo para mí, es algo que nosotros debemos recordar, con el propósito de recordar lo que Jesús hizo en el cruz de Calvario. Pero no solamente lo recordamos cada mes, hermanos, pero tú y yo debemos de recordar ese sacrificio cada día. Decir: gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste para mí en la cruz. Y hermanos, en agradecimiento por lo que Él hizo por ti, lo que hizo por mí, debemos estar en la casa de Dios, debemos estar sometidos en la voluntad de Dios para nuestra vida. Si estamos agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros, vamos a servirle a Él. En agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, debemos de compartir el Evangelio. Debemos enseñar y compartir con otros lo que Jesús hizo por mí. En agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, pasar tiempo cada día con Él. Hermanos, cada día nosotros leemos, oramos con el Señor, pasamos tiempo para que Él nos hable a nosotros. Ojalá que tú esta mañana puedas decir: yo, en agradecimiento por lo que Jesús hizo por mí, yo paso tiempo con Él cada día, leyendo, orando. Por su sacrificio Jesús cumple con todo lo que nosotros necesitamos. Por su sacrificio Jesús no solamente cumple con que necesitamos nosotros en materiales, pero también lo que nosotros necesitamos emocionalmente. Por su sacrificio Jesús nos anima cuando estamos en tribulación. Y Jesús nos manda a recordar. Jesús dice: en memoria de mí. Él quiere que tú y yo nos recordamos sobre ese sacrificio. Él dice en este pasaje en 1 Corintios que debemos celebrar la Santa Cena en memoria de mí. Y eso que nosotros practicamos aquí domingo por la noche, cada primer domingo. Debemos recordar, número 1, su provisión. Debemos recordar, número 2, su amor. Debemos recordar, número 3, su sacrificio. Y último, número 4, debemos recordar la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice la primera palabra: acuérdate. Eso que nosotros queremos hacer esta mañana, a recordarnos. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardarlo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le da este mensaje a esta iglesia en Sardis. Jesús dice que aunque ellos tenían buenas obras, aunque la iglesia tenía buenas obras y muchos pensaban que ellos estaban bien y estaban vivos, realmente dentro de ellos estaban muertos. Esta es la iglesia que una vez tenía un fuego para servir al Señor, pero perdieron ese fuego. Hermanos, ojalá que Dios no pueda decir eso de nuestra iglesia, que un día tenía fuego para servir a Dios, pero ahora la iglesia Nueva Vida está muerto. No, que no diga eso, que diga: tenía ese fuego y todavía tiene ese mismo fuego para servir a Dios. Jesús le dice a esta iglesia que se levante. No sabemos cuándo Jesús viene, y por eso debemos estar velando y esperando. Ojalá que tú esta mañana estás velando, estás esperando, estás preparados.
Hermanos, si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Jesucristo como su único Salvador, hoy es el día de salvación, porque hoy Dios puede venir, Jesús puede venir. En ese día que estamos recordando, tenemos que recordar estas 4 cosas. Recordar la provisión de Dios en su vida. Recordar el amor de Dios que tiene para ti. Recordar el sacrificio de Jesucristo que hizo para ti y para mí en la cruz. Y recordar que Jesús va a venir otra vez para nosotros. Hermanos, vamos a recordar esas 4 cosas esta mañana. Mientras nosotros recordamos las bendiciones de 36 años, vamos también a recordar estas 4 verdades que Dios nos dio esta mañana. Vamos a estar en pie todos y vamos a dar gracias a Dios por la provisión, por el amor, por el sacrificio, y vamos a dar gracias que un día Él va a venir para nosotros. Ahí en su asiento, con sus ojos cerrados, ahí yo quiero que tú hables con Dios y dale gracias a Él por estas 4 cosas. Dios, gracias por tu provisión. Dile ahora. Quizá fue mucho tiempo la última vez que tú le diste gracias a Dios por algo. Dile ahora, gracias Señor por tu provisión. Dile a Dios ahora mismo, gracias Señor por tu amor por mí. Dile a Dios, gracias por su sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Y dile gracias porque tenemos esa promesa que Él va a venir otra vez. Tú y yo tenemos mucho que dar gracias a Dios. Y cada día, hermanos, tú y yo debemos de decir a Dios, gracias. Gracias por las bendiciones que tú nos das a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No se olviden, hermanos, a dar gracias a Dios cada día. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos recordar 36 años predicando el Evangelio. Señor, recordamos, aunque hay muchos que nosotros podemos recordar, pero solamente estos 4 detalles. Y queremos decir gracias esta mañana, gracias por la provisión por esta iglesia. Gracias, Señor, porque cada vez que hay una necesidad en la iglesia, tú siempre provees para nosotros. Señor, gracias por su amor para nosotros. Tú nos muestras cada día ese amor tan grande que nosotros ni lo entendemos. Y tenemos gracias por ese amor. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros. Gracias, Dios, por mandando su único Hijo a esta tierra a dar su vida, a pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú vas a venir otra vez por nosotros. Y para siempre nosotros vamos a estar contigo. Esperamos ese día glorioso que podemos estar en el cielo contigo. Pero, Señor, mientras que nosotros estamos aquí, que nosotros predicamos fielmente tu palabra, para que nuestros amigos y familiares y los que están alrededor de nosotros puedan ver a Cristo crucificado en nuestra vida. Que puedan ver la provisión de Dios, que puedan ver el amor de Dios, que puedan ver el sacrificio de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú has permitido nosotros hacer esta mañana. Y que cada día nosotros podemos recordar estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por venir en ese día especial, aniversario número 36. Y voy a estar orando fielmente por cada uno, como siempre hago. Ojalá que ustedes siempre están orando por mi familia. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, yo voy a pedir que todos vengan acá arriba y nosotros vamos a tomar una foto como iglesia y después tenemos el tiempo de compartir. Voy a pedir que todos los niños que se sienten acá frente y los otros acá arriba. Ven conmigo, por favor, no me dejen solo. Dale, voy a sentar.
the person. Welcome. Es la You primera. guys gonna be up here. Oh, let's get right here. Sit right here. Stand right there. Stand right here. Don't sit right here. I'm forgetting. Or sit down. Just sit down right here. Sit down. Sit down right there. Don't touch the table. That's what Es la primera vez que yo voy a salir en una foto de la iglesia. ¿Sí? Que no sea la última vez.